Mundo Sonoro. Sí. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Lilian López y esto es Mundo Sonoro Miami. El día de hoy nos vamos a conectar con Argentina porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Leticia Caramelli, maestra de maestros, así la nombraron en una entrevista hace muy poco. Y la verdad es que es un personaje muy especial para el canto y para la música. El día de hoy también vamos a tener muchas sorpresas, así que estén pendientes hasta el final de este programa porque estaremos dando noticias muy importantes sobre una sorpresa que tiene la maestra Leticia Caramelli. Buenos días, maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días Lilian, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, lo estamos haciendo de día, pero realmente esto puede estar viéndose a cualquier hora. Así que a todos, gracias por estar conectados y bienvenida, maestra Leticia. Yo quisiera que nos empezaras contando el día de hoy quién es Leticia Caramelli, para aquellos que no te conocen. Bueno, es muy complicado hablar de uno mismo, ¿no? En realidad, digamos, yo hice toda una trayectoria sobre el trabajo vocal en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires concretamente, empezando de una manera muy rara, muy extraña, porque yo estudié economía, o sea, algo que aparentemente no tiene nada que ver con la voz. Siempre me gustó el tema del cuerpo humano, me gustó el tema del hombre y su capacidad de comunicarse y su capacidad de crear y su capacidad cultural. En una época, cuando era muy jovencita, me gustaba la antropología, pero bueno, esa carrera no la pude hacer. Bueno, entonces siempre canté desde que tengo uso de razón. Recuerdo que ponían en mi casa oberturas de Rossini y yo cantaba siendo muy chiquitita, muy pequeña, a los 5 años, pedacitos que, bueno, asombraban a mis tíos, por ejemplo, que me escuchaban, que eran todos amantes de la ópera. Y bueno, o sea que mi recuerdo del canto es desde siempre. Pero como lo tenía en forma tan natural, nunca se me ocurrió que podía llegar a ser algo fundamental que yo pudiera desarrollar. O sea, yo vengo de una familia de músicos, de artistas, porque mi abuela, que no conocí, que era italiana, era concertista de piano, mi papá tocaba autodidácticamente porque había aprendido de mi abuela y tocaba por oído, como se dice acá, el bandoneón, tocaba tangos. Ya. Bueno, entonces yo aprendí de alguna manera así, me conecté con la música de esa forma, totalmente inconsciente y sin pensar que podía llegar a dedicarme a la música. Es decir, era algo completamente natural para mí, pero no algo a lo cual yo me iba a dedicar a estudiar. Bueno, cuando terminé la licenciatura en economía y después de pasar distintas situaciones un poco extrañas en mi vida, después de haberme acercado a músicos independientes asociados con los cuales hice algunas experiencias musicales, pero no muchas. Bueno, en nuestro país hubo muchas complicaciones políticas y muchas complicaciones, sobre todo de censura, porque no se podía, si bien es cierto que esa era la época de Charly García, de Spinetta, y de todos esos grandes músicos que hicieron el rock nacional en la Argentina, pero nosotros estamos censurados en esa época hasta el punto de que nos veían las letras de las canciones. Wow. No se podía publicar una canción con la palabra pueblo, por ejemplo. Estamos hablando de la dictadura militar que comenzó en el año 76. Bueno, eso fue una situación muy traumática, no especialmente para mí, digamos, ya que yo no fui específicamente perseguida,
pero sí fue perseguido todo el concepto de la libertad en la Argentina. Entonces eso te afecta de una manera Claro, muy, muy brutal, es muy brutal, justamente porque te afecta de una manera inconsciente, digamos, cuando uno padece la supresión de la libertad conscientemente es una cosa, pero cuando la padece inconscientemente es algo muy terrible, porque se va llevando todo el tiempo, y uno no se da cuenta qué es lo que no le permite avanzar. Así como no se podía avanzar en la música, tampoco se podía avanzar en la universidad, claro. ¿no? O sea, hay que ubicarse en el momento que yo me recibí en los años, principios de los años 80, fines de los 70, no había internet, no había bibliografías en la Argentina, no había estadísticas, bueno, era una situación para la economía también muy complicada, pero yo siempre iba. Fíjate, Lilian, y con eso termino una anécdota, siempre iba en la facultad cuando me pidieron que analizara un sistema económico comparado y me hablaron de que lo tenía que comparar entre el sistema marxista o socialista y el sistema capitalista, liberal. Y yo elegí la contracultura norteamericana y el manifiesto comunista de Marx. Es decir, elegí comparar esas dos cosas porque a mí me parecía que Marx no se había equivocado cuando dijo que en el país de máximo desarrollo económico se iba a dar una especie de socialismo natural, ¿no es cierto? Y eso fue la contracultura norteamericana que, digamos, tiró por el aire toda la cultura del consumo y bueno, ya sabemos qué fue todo lo que sucedió en Estados Unidos con todos los movimientos de las libertades individuales. Entonces yo siempre andaba dando vueltas alrededor de los movimientos musicales también, aún dentro de la economía. Claro, Y tampoco me había dado cuenta en ese momento que la economía es un sistema complejo adaptable. Cuando escribí El desarrollo consciente de la voz, que es el libro que yo escribí sobre técnica vocal, ujú, ahí sí apliqué eh, de alguna manera, ¿no es cierto? Y me di cuenta que el cuerpo humano y todas sus emisiones vocales, culturales, espirituales, todo lo que vos le quieras poner, exacto, tenían que ver con ese sistema complejo adaptable que es el cuerpo humano, que en economía yo había aprendido que cuando un sistema complejo adaptable se adapta cada vez con más complejidad, entonces hay que tratar de llevarlo a algo más simple. claro. Ahí comencé a pensar que todo lo que se decía de la técnica vocal era muy complicado, pero yo no podía simplificarlo porque el cuerpo humano es complicado. Entonces, lo que traté de hacer fue presentar un mapa muscular del cuerpo y tomar la dirección de que el cuerpo humano, cuando se manifiesta en su expresión vocal, lo hace poniendo en funcionamiento toda la biomecánica del cuerpo. Yo en ese momento también estaba leyendo cómo los rusos trabajaban a los atletas a través de los conceptos de la biomecánica, o sea, fíjate que mezclaba todo, ¿no? Y entonces me llamó la atención, porque yo dije, un cantante, viendo a los cantantes de ópera, y yo también cantaba, porque ya había empezado a estudiar, yo ya estudiaba técnica vocal con Lucy Saborido, y después empecé a estudiar técnica operística con Noemi Sousa, que era cantante del Colón, y ya ahí me había dado cuenta de que los requerimientos corporales del cantante eran atléticos, eran requerimientos atléticos. Y los rusos le daban mucha importancia a la biomecánica del ejercicio físico. Lo que después, digamos, en estos últimos años, se empezó a investigar porque hay mucha evidencia científica, porque bueno, hoy tenemos aparatología que permite inspeccionar lo que pasa con las cuerdas vocales, lo que pasa con la respiración, etcétera, etcétera. Yo lo había intuido en ese momento. Así que bueno, así, digamos, empecé a desarrollar ese extraordinario interés con cosas
mezcladas y casi te diría siguiendo una enorme intuición. Claro, claro. Entonces vamos a recapitular. Vienes de una familia de músicos, que eso realmente fue el inicio de tu inspiración para ir hacia el canto. Luego empiezas a estudiar, luego conoces al grupo MIA, M-I-A, Músicos Independientes Asociados. Eso fue en el año 1977. Y luego en el 78 te gradúas de economista. Entonces, a través llegas, ¿cómo pasas de la economía al canto? Bueno, no hay paso. Es como, yo digamos, todo el desarrollo lo puedo representar como algo esférico, todo mi desarrollo. No es en línea recta. Okay. O sea, está todo presente siempre al mismo tiempo, estuvo presente todo siempre al mismo tiempo. Perfecto. Aún hoy, siempre está todo presente al mismo tiempo. Y eso a mí me dio también la idea de que en realidad, en el espacio físico que es el cuerpo humano, todo siempre está presente al mismo tiempo. Puede haber una dimensión vertical, una dimensión transversal, por supuesto, pero hay algo, porque el cuerpo humano se ubica en el centro de lo vertical y de lo transversal. Lo que ocurre en el centro es esférico o es en espiral. Claro, claro. Es decir, no hubo transición. La transición fue prácticamente sin darme cuenta. O sea, yo dejé la economía porque en realidad me di cuenta que en mi país no se podía trabajar en ese momento como licenciada en economía. Claro. Tampoco se podía hacer eso. No había muchas mujeres economistas en ese momento. Quizá las mujeres economistas que tienen mi edad y sobresalieron más, tuvieron la oportunidad de viajar, de contactarse con centros de estudio en Estados Unidos o en Europa, pero yo prácticamente conozco muy pocas. Claro. ¿No? Entonces era como, bueno, ¿qué hago? Claro, por supuesto. ¿Qué hago con todo esto? Claro. Pero te fuiste hacia el área del canto y la música porque venías de una familia musical. Y yo supongo que sí, yo pienso que sí. Claro, claro. Fíjate tú. Leí también en la web que a partir del año 1993, bueno, te vas a El Salvador, ¿cierto? Fuiste invitada a trabajar en El Salvador, no recuerdo la cátedra de... Sí, en el año 83 me convoca Marta Bugarín, que era una profesora de sordos, para trabajar en musicoterapia en las cátedras del FONAL 1 y 2. Ella era la titular y yo comencé como auxiliar y terminé siendo adjunta. Trabajé 10 años. Me dio un enorme panorama de la voz, porque fíjate que Marta Bugarín había trabajado con el doctor Renato Segre, que había armado el laboratorio de la voz en la Scala de Milán, y lo armó también en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que, bueno, ella tenía un conocimiento teórico, ¿no es cierto?, del fenómeno vocal, sin ser cantante. Tampoco era fonoaudióloga porque en ese momento no había carrera de fonoaudiología en Buenos Aires. Y entonces, bueno, yo empecé obviamente a estudiar de los libros que ella me recomendaba, ¿no? Okay. Entonces te podría decir que todos los libros que yo leí en ese momento fueron siendo desarrollados hasta hoy. Ok, wow. Por ejemplo, El oído y la voz del doctor Alfred Tomatís. Hoy se han inventado una serie de aparatos que son como audífonos para escuchar transmisión ósea y se utilizan mucho para el trabajo de la afinación y de la entonación. Bueno, son intuiciones y experiencias y trabajos que desarrolló el doctor Alfred Tomatís en los años 60 en Francia. Recién ahora está el famoso aparato que se llama 4Brain,
que ahora está basado en la neurociencia, pero tiene la patente de la Fundación Tomatís. Claro, claro. Y le permite a una persona trabajar no solamente el área de la afinación y de la entonación a través de la conducción ósea, sino también muchas veces permite corregir el equilibrio, que depende también del laberinto del oído. Claro. Entonces, esto yo lo aprendí de esta profesora, Marta Bugarín, ella falleció, y bueno, y ella fue la que me transmitió todos esos conceptos y me dio la bibliografía que hasta hoy tiene vigencia y por supuesto ha sido ayornada, ha sido refrescada, digamos, en una serie de aparatos o de investigaciones, bueno, que están muy en boga, son investigaciones muy sobresalientes hoy en el campo de la voz. Claro. Así que, bueno. Y esa época tuvo como resultado que, que hicieras en el año 1993 comienza la formación del estudio de técnicas para la emisión de la voz, que es el ET-Voz, del cual fuiste directora, ¿cierto? Sí, soy directora porque, digamos, integro. El estudio de técnicas para la emisión de la voz lleva un nombre muy aparatoso, pero en realidad está integrado por mí y mis alumnos. Todas, es decir, mis alumnos, yo tengo alumnos que me siguen desde hace 20 años, entonces, si bien en el estudio estoy yo sola, no estoy yo sola, porque en realidad todas las experiencias que yo vuelco, muchas de las experiencias que volqué en el desarrollo consciente de la voz, no podría haberlas hecho nunca si yo no hubiese tenido una gran práctica en las clases. Claro. Si los seres humanos, digamos que son mis alumnos, no me hubiesen prestado y me hubiesen pagado además por darles las clases que hicieron que yo recopilara un montón de datos y que fuera ajustando la metodología y que hiciera como una especie de estadística, ahí viene la economía de nuevo, una especie de estadística empírica, ¿no es cierto? Claro. En donde yo observaba que el cuerpo humano con determinadas indicaciones o determinada utilización de elementos respondía mejor que con otras cosas. Bueno, o sea que todos mis alumnos hasta el día de hoy y yo formamos el ET-Voz. O sea que podríamos decir que también Lilian López ahora forma el ET-Voz. Porque, claro, me ha contactado para hacerme esta entrevista y hacerme todas estas preguntas. Y está muy interesada en el tema, sin ser mi alumna, ¿no es cierto? Porque obviamente sos una mezzosoprano muy formada, pero no importa. El solo hecho de que una persona me contacte, yo ya la considero partícipe de ET-Voz. Bueno, es una honra para mí, maestra, que me consideres parte de ET-Voz. Imagina. Así es. Encantadísima. Sabes que mi formación, me egresé del Instituto Pedagógico de Caracas y tuve la oportunidad en tantos años en conocer a muchos profesores, pero yo te conocí a través de una agrupación que se llama Diálogos Vocales, en el cual tuve la fortuna de participar en una conferencia que hiciste y quedé gratamente, pero gratamente sorprendida de tu capacidad como docente de transmitir el conocimiento que todo ese conocimiento que tienes con una claridad y con una exactitud increíble. La pregunta que viene es, ¿qué parte de la docencia te gusta más? Bueno, bueno, a mí me gustan mis clases, ¿no es cierto? Me gusta transmitir el fenómeno teórico de la voz, que es lo que escribí en el libro. Exacto.
pero a mí me gusta estar en contacto con la persona, siempre en general doy clases individuales, ¿no es cierto? Ajá. Eh, y entonces observarla de los pies a la cabeza y decirle que cante algo y bueno, y en ese momento empezar a notar, a darme cuenta, a integrar rápidamente las variables que se manejan o que manejo yo, o que yo digo que hay que manejar, ¿no? Que son el eje vertical del cuerpo, la respiración, la laringe, el tracto vocal, cómo afina, cómo entona, es decir, cómo camina, cómo habla. Entonces, a mí me gusta esa parte en donde yo puedo descubrir qué trae ese cuerpo, ese mundo sonoro, ese espacio psicofísico, y hacia dónde me parece a mí que debería encaminarse. Esa, digamos, es la parte que me parece que es más interesante, y cada clase, entonces, yo voy buscando esas variables, y por eso yo siempre pido que graben mis clases, porque mis clases parecen una improvisación, pero en realidad son una continuidad de cada cosa que el cuerpo, que yo voy sintiendo del otro cuerpo y que el cuerpo va eh, aceptando o va adquiriendo automáticamente. Porque acá el problema es dar una clase de técnica vocal insistiendo a una persona que cante de determinada manera o de otra, está mal. Podríamos decir entonces que la investigación es el área de la docencia que, que es la que te conduce, porque lo que me estás contando tiene que ver más con un proceso de investigación. Yo diría que tiene que, más que con un proceso de investigación, que se podría usar esa palabra, tiene que ver con un proceso creativo Okay. en la clase. Por eso yo digo que yo hago arte en la clase. Yo Okay. me puedo subir a un escenario y cantar, pero en realidad el arte lo ejecuto en la clase. Esa es la idea del arte, en mi caso, en cuanto a la técnica vocal. Y por supuesto, el nombre del estudio de técnicas para la emisión, las emisiones, finalmente son lo que definen a un cantante o incluso definen a un locutor, definen a un orador, definen, no sé, a alguien que hace un personaje de un dibujo animado. Es decir, la emisión, es decir, de qué manera esa persona con ese material plástico que es la voz va a generar un impacto artístico frente al que lo está escuchando o lo está viendo también, ¿no? Ver y escuchar al mismo tiempo. Claro, claro. Digamos, esa es la idea. Estuviste dando clases de canto grupal e individual en el Centro Cultural San Martín. ¿Cómo es una clase de canto con Leticia Caramelli? Bueno, en el Centro Cultural San Martín era una experiencia interesante porque eran clases grupales en donde yo divulgaba de alguna manera la técnica que uso. Y bueno, en este momento está cerrado el Centro Cultural San Martín, hubo también muchos problemas económicos, entonces se suspendieron esas clases. Bueno, o sea que yo tengo en mi estudio las clases individuales, porque tampoco enseño en ningún otro lugar público. Claro. Eh, Así que mis clases en realidad abarcan tres aspectos que yo siempre los doy separados y bien diferenciados. Una serie de ejercicios que utilizan elementos que pueden ser imanes, eh, consonantes, vocales, eh, tubos de plástico, máscaras, bueno, todo ese tipo de cosas, movimientos con el cuerpo, encontrar determinados movimientos del eje vertical del cuerpo, y eso es el campo de las sensaciones. Ahí yo, cuando estoy en ese campo, eh, obviamente el alumno lo que tiene que hacer es percibir sensaciones o que le tiene que llamar la atención determinadas cosas que yo generalmente no les pregunto, pero que
ellos, tuve que hacer tal cosa, mira, acá lo siento más atrás, lo siento más adelante. Entonces, esa es una parte de lo que yo enseño. La otra parte es el mapa corporal, cuando a mí me preguntan, porque puede pasar que un alumno quiera saber cómo se mueven los pliegues vocales, le interese saber qué es el tracto vocal, le interese saber cómo hace el diafragma para generar la respiración. Bueno, eso también hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero eso está separado de lo que es el ejercicio de vocalización o el ejercicio para armar las sensaciones técnicas. Y finalmente hay otro gran aspecto que obviamente un alumno hace técnica vocal porque la quiere aplicar en algún lugar, entonces es saber cómo es su sensibilidad, cuáles son sus deseos culturales respecto a sus cantantes preferidos, o si quiere, no sé, hacer algo actor, qué le llama la atención de la colocación de la voz hablada, bueno, ese tipo de cosas que son la parte cultural de sensibilidad y de repertorio. Claro. O sea que son tres partes: repertorio, ejercicios de técnica y mapa corporal, que yo no los mezclo nunca, en el sentido de que yo, por ejemplo, si una persona está cantando, en ese momento yo no le digo, bueno, mira, fíjate que tenés que hacer la báscula laringea, porque si no, esto no te sale. A ver, mira, ponete la mano acá y... No. Digamos, eso se lo enseño después en un ejercicio de vocalización y le puedo hacer referencia al tema. O si no, tomo un pedazo del tema y lo uso como elemento para la vocalización. Claro. Pero nunca mezclo la estética con la técnica, porque la voz es un arte instantáneo. Necesita introducir los conceptos en forma automática. Si yo me subo al escenario y tengo que pensar en la técnica, está mal. Claro, por supuesto. Porque no puedo expresar, sino. No. Claro. Por Eso sería más o menos el desarrollo de las clases. Muy interesante. Bueno, maestra, sé que escribiste un método sobre el desarrollo consciente de la voz. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, la idea nació después de haber estado 10 años enseñando, más o menos desde el año 82 hasta el año 92 que lo escribí, en coros, en la Universidad del Salvador, clases individuales enseñándole a maestros de música, a maestros de grado, a actores. Entonces yo ahí me formé como una estadística muy personal de las cosas que me parecía que eran, que una persona o un maestro de técnica vocal, si quería empezar a dar clases, tenía que conocer. O sea, en realidad yo lo pensé más porque en ese momento yo estaba haciendo por musicoterapeutas y fonoaudiólogos. En ese momento, en los años 80, por lo menos en Argentina y creo que en el resto del mundo también, los fonoaudiólogos no tenían mucho concepto del trabajo vocal. Es decir, y los conceptos que tenían eran conceptos más de higiene vocal, no podían unir lo que pasaba con el fenómeno vocal, aún habiendo estudiado anatomía, por supuesto, porque es una carrera universitaria, dependiendo, por lo menos en Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, Claro. pero no podían unir con el fenómeno vocal en el sentido de qué le pasa a un actor cuando se sube al escenario, cómo tiene que resonar su voz. O sea que los conocimientos que tenían eran todos separados. Habían estudiado física acústica, pero no entendían física acústica. Habían estudiado anatomía, pero no entendían. Claro. Bueno, entonces yo pensé que ese libro, después de haber dado muchas clases a grupos de fonoaudiólogos, iba a servir como una guía. Lo pensé más para ese sector, ¿no es cierto? Porque
te vuelvo a repetir, Lilian, que para el cantante o para el alumno de técnica vocal a veces es un poco engorroso estudiar todos los músculos que intervienen en la producción vocal. Llega a ser un poco pesado, es decir, mi libro en ese sentido tiene la posibilidad de ser leído de atrás para adelante y de adelante para atrás, o por partecitas también, se puede hacer eso también, Claro. para que uno vaya integrando y entendiendo todo el fenómeno. Entonces, ese fue el sentido que yo quise tener, o la intención que yo quise tener cuando escribí en el año 92 el libro. Bueno, obviamente tuvo mucha repercusión porque prácticamente junto con el de Madeleine Maison, que lo editaba Ricordi, eran los dos únicos libros que había sobre técnica vocal. Hoy hay un montón. Sí. Hoy hay mucha bibliografía y por supuesto hay mucha investigación. Y por supuesto fonoaudiólogos, logopedas, vocólogos se han dedicado a investigar y a publicar las investigaciones. Entonces hoy hay evidencia científica, pero mi libro tiene una gran dosis de intuición. Entonces yo, digamos, fui para el camino donde hoy, por ejemplo, los vocólogos dicen que no se debe enseñar un ejercicio de técnica vocal sin la voz, obviamente. Claro. Es decir, ellos tienen un concepto holístico, por supuesto, desde ya. El concepto de la instantaneidad de la voz y de que el cuerpo tiene que estar todo integrado porque, bueno, si no responde a esa integración automática que tiene que hacer el alumno después de, yo te diría, por lo menos 2 años de técnica, ¿no? Claro. Porque Claro. Una cosa es un tratamiento fonoaudiológico que a veces dura 8 sesiones, no hay que confundir esto también, ¿no? Y otra cosa es adquirir la técnica de la voz, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, se están dando también fenómenos, ¿no es cierto?, en donde prácticamente pareciera ser que la logopedia o la fonoaudiología o la vocología quieren casi suplantar al maestro de canto. Y yo creo que acá el maestro de canto tiene culpa en esto, en el sentido de que muchas veces el maestro de canto, en Buenos Aires se da muchísimo, dice carrera de canto, licenciatura en canto, técnica vocal no hay. Hay repertorio, canto grupal, canto coral, escalas musicales, lectura musical. Bueno, obviamente esa es la parte estética. Claro. Esa es la parte cultural, la parte estética. Okay. ¿Qué voy a hacer? Música contemporánea, voy a hacer ópera, bueno, voy a hacer rap, voy a hacer trap. Entonces se producen una serie de confusiones porque se mezcla la parte con la parte técnica. Entonces no puede dejar de haber en el estudio del canto o de la técnica vocal propiamente dicha, a dónde la voy a aplicar, que es la parte cultural, la parte de la sensibilidad, la parte del repertorio, y luego, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo hace el cuerpo para hacer eso? Claro. Por eso yo hago hincapié en las 3 secciones que hay que tener en cuenta. No puede haber una carrera de canto profesional si no están las 3. Y se da muchísimo de que, bueno, toman una. En general los fonoaudiólogos se quedaron con la parte de entrenamiento vocal, que está mal, porque obviamente un fonoaudiólogo está capacitado para resolver un problema de patología. Claro. Cosa donde nosotros no nos podemos meter, por supuesto está muy bien, y quizás sí tengamos que estudiar, los maestros de canto, yo lo hice y es muy grato, muy bien el tema de la física acústica, hay programas de computación, por ejemplo el PRAT, que es gratuito, en donde uno puede, con una grabación muy sencilla en un micrófono condensador, puede grabar
una pequeña A con los alumnos, y bueno, pasarlo por el programa y ver, digamos, algunas especies de valores, se llaman shimmer y jitter, que muestran, digamos, la desviación con respecto al valor normal, y uno darse cuenta, bueno, si uno está en presencia de una voz que es patológica o no. Entonces, bueno, si es una voz patológica, yo no la tomo. Mando a hacer la revisación correspondiente al otorrino y que pase por el fonoaudiólogo, logopeda o vocólogo. Claro. Eso es muy importante. Claro. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando que si están interesados en el método de la profesora Leticia Caramelli, que se llama el desarrollo consciente de la voz, nos pueden escribir abajo o nos dejan su correo y nosotros se los enviamos muy gratamente. Maestra, estuve hojeando el método que me pareció maravilloso. Tienes una cantidad de ejercicios increíbles. Yo quiero aprovechar que te tenemos hoy en Mundo Sonoro Miami para pedirte algún ejercicio para aquellas personas que tienen dificultad en la reproducción sonora y no presentan patología. O cualquier ejercicio que quieras dar. Bueno, mira, por ejemplo, yo voy a tomar uno porque justamente acá preparé una botellita, ¿no? Algo que yo estoy viendo mucho por la web, cuando uno entra a YouTube y pone ¿cómo hago para cantar?, por ejemplo, o ejercicios para cantar. Y entonces aparecen personas, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, llená una botella con agua y pone una manguera de desagote, como esta, ¿no es cierto? Entonces sopla. Y bueno, y así vas a ver que vas a poder cantar bien. Bueno, esto no es así, no es, entonces lo quiero aclarar, ¿no es cierto? Yo estoy con una botellita a la cual le puse más o menos 2 centímetros de agua. Claro. Y la manguera tiene que estar hundida nada más que 1 centímetro, es una manguera de desagüe, de desagote de aire acondicionado de 1 centímetro de boca, más o menos. Y entonces yo voy a buscar una nota que me permita vibrar las mejillas. Las mejillas tienen que vibrar. Okay. O sea que si yo hago esto, está mal, porque no me vibran las mejillas. Claro. Entonces yo voy a buscar la nota que ahora, en este momento, a mí me haga vibrar las mejillas, la que más me haga vibrar las mejillas. Claro. Por ejemplo, esa. Ok. Bueno, puedo estar 1 minuto haciendo ese ejercicio de vibración de mejillas. Dejo de hacerlo, yo tengo que notar que mi voz se ha facilitado. Okay. Mi sonido vocal se ha facilitado. Si se ha empeorado, entonces está mal. A mí mi sonido vocal se facilitó recién de lo que venía haciendo. Claro. Se facilita, ahí está. Claro. Bueno, y entonces me van a decir, bueno, ¿cómo respiro? Normal. Ok. Lo que sí voy a notar, que si voy a ir a hacer vibrar mis mejillas en tonos un poquito más agudos, yo voy a notar que se me está produciendo una contracción en la parte baja del tórax y alta del abdomen. Ok. Muy leve. Claro. A lo que comúnmente se le ha llamado apoyo. Pero como hay tanto lío con el tema del apoyo, entonces yo siempre le digo a la gente que no se haga problema con los términos, con las palabras, que simplemente utilice un marcador
Ujú. y lo ponga 10 centímetros por arriba del ombligo. Ok, En vez de hundírselo en el ombligo, que se lo hunda 10 centímetros por arriba. Más o menos es exacto. ok. El ombligo de cada uno, por supuesto. Y van a ver cómo cuando al mismo tiempo que soplan en la botellita haciendo vibrar las mejillas, el marcador sale un poquitito hacia afuera, se proyecta un poquito, se empuja hacia afuera. Eso simplemente es lo mínimo que necesitamos para saber que yo estoy teniendo una presión subglótica, una presión de aire por debajo de los pliegues vocales suficiente y correcta. Ahí hay 2 ejercicios en uno. Siempre, obviamente, emitiendo sonido, ¿no? Claro, Ya. Siempre con emisión de la voz. Entonces, claro, con la manguera no voy a poder emitir más que una especie de U, es exacto, obvio. claro. Pero también puedo observar, si yo me voy a hacer un glissando, otro ejercicio, y siempre haciendo vibrar las mejillas, que cuando hago eso, puedo comenzar con la U, pero lo más probable es que cuando paso al falsete, al segundo registro, se transforme en una I. Yo empiezo a escuchar una I, como si escuchara UI, eso. Ahí está. Ok, ¿y qué cantidad de agua tienes en el recipiente que estás? Estoy con 2 centímetros de agua, pero tengo sostenido el tubo Ya, con tu... sumergido 1 centímetro. Ok, ok. Por lo tanto, un ejercicio que en el YouTube aparece como, bueno, sopla, Sí, sopla que no hay problema, no es así, sí, no, no se puede soplar y que no hay problema, no, hay que tener una serie de consideraciones para hacer este ejercicio. Este ejercicio que en realidad lo comenzó creo que una finlandesa o una sueca, una profesora, logopeda me parece, se llama Laxbox, pero Laxbox es el tubo que ella inventó, tubo de 30 centímetros, y se vende, lo venden unos fonoaudiólogos turcos que también inventaron el Pocket Box, el Mask Box, o sea que hay una serie de aparatitos, ¿no?, que se utilizan ahora en el trabajo, el desarrollo de la voz, sobre todo en terapias con resistencia en el agua, que es esto que estamos viendo, y que son interesantes. Otra cosa que es muy interesante, que también es de vibración, es la R, en donde también cuando yo me voy hacia un sonido agudo, voy a escuchar que el tracto vocal, porque todo trabaja junto, bien, me está cambiando la vocal, porque yo tengo que estirar las cuerdas vocales, hacer báscula laringea, y cuando pasa eso me voy a una I o a una E. claro, Entonces, hacérselo entender o hacérselo escuchar a un alumno es importante, forma parte de las sensaciones. Decirle, bueno, no te vayas a la I, y se queda trabado. claro, Se queda trabado. No claro, lo puede hacer. Si uno no se lo dice, el cuerpo lo va a hacer solo, si hace el pasaje vocal. Pero si no lo sabe, porque no lo puede hacer, entonces hay que decírselo. Bueno, hace de U ahí y hace el pasaje vocal. claro. Entonces, ahí también estoy utilizando la R, estoy utilizando las vocales como elemento de trabajo. Interesante, muy interesante. Voy a cambiar la pregunta, que lo que estábamos hablando, por algo muy diferente, pero es que tengo mucha curiosidad. ¿Cuáles son los cantantes que consideras modelos vocales? Bueno, en cuanto al canto masculino,
digamos, yo voy a hablar de los cantantes que a mí me han impactado más. Eso no quiere decir que no haya otros cantantes que sean extraordinarios también, ¿no es cierto? Pero a mí siempre me impactó la voz de Luciano Pavarotti en el sentido de la proyección que tenía en lo que se llama el formante del cantante, el tercer formante unido al cuarto y quinto formante. Bueno, es algo indescriptible, ¿no es cierto? Es decir, quizá no era un gran actor cuando hacía puestas de ópera, pero su voz tiene una belleza, ¿no? Entonces, ese es un modelo específicamente en esa capacidad natural que tenía el cuerpo de Pavarotti, y la voz y toda su estructura vocal, ¿no? Corporal vocal. En la Argentina, una mujer que siempre me impactó, a la cual yo siempre quise imitar, pero obviamente no podía, es Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa era una cantante natural, digamos, de una belleza de voz indescriptible por el centro, digamos, lo que se llama la voz media de una voz mezzo. Ella era una mezzo primero, y después fue una mezzo contralto y después una contralto con el pasar de los tiempos. Bueno, obviamente yo soy una soprano y jamás iba a poder tener esa calidad natural de sonido mix, de los sonidos centrales, de la octava central, comparado con el piano, ¿no? Y su capacidad también de pintar un paisaje completo cuando ella cantaba y expresaba las letras con las vocales, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que ella cantaba altas cumbres, ¿no? Una cosa así, y esa A, y esa U, y esa E, Ajá. la decía de tal manera que uno realmente tenía que levantar la cabeza. Claro. Y por eso a mí me habían contado anécdotas de que los rusos la amaban a Mercedes Sosa, porque justamente ella lograba con esas vocales, en ese tracto vocal tan ancho que tenía ella, ¿no? No muy largo, pero muy ancho, lograba impresionar onomatopéyicamente, que es lo que hacen las vocales, ¿no es cierto? Claro. Y dar imágenes con esas onomatopeyas vocales, ¿no? Muy interesante. Bueno, Freddie Mercury, obviamente, fue uno de mis cantantes favoritos, Queen, uno de mis grupos favoritos. Claro. Después, bueno, Whitney Houston, ¿no es cierto? O Barbra Streisand, ¿no es Claro. cierto? Con esa emisión Belting. Digamos, en este caso, lo que hay que tratar de ver también es que cada cantante, ¿no es cierto?, le ha dado incluso nombre a una emisión con su voz, ¿no? Por ejemplo, el Belting es Barbra Streisand. Sí. Ella Fitzgerald, con esa claridad en los sonidos, ¿no es cierto? Frank Sinatra, con ese decir y esa, por supuesto, no en los últimos años, porque bueno, uno puede ver también este proceso que a mí me interesa mucho, que es el proceso del envejecimiento de la voz, ¿no? Sí, sí. Digamos, que es extraordinario. Bueno, en sus épocas muy, muy gloriosas, cuando el mejor cantante de boleros para mí, que fue Luis Miguel, ¿no? Bueno, hay tantos, no sé, ya no me acuerdo de, por ejemplo, Jesse Norman, con esa voz gigantesca cantando Wagner, con todo el esfuerzo que ya tuvo que hacer para afinar su sonido, ¿no es cierto? Un sonido afro, el de ella. Sí. Bueno, bueno, Netrebko, actualmente, otras cantantes. Bueno, ahora, claro, hay tanta difusión, hay tantos cantantes, se conoce tanto de la técnica vocal, pero en realidad a mí siempre me interesaron esas voces que naturalmente impactan por alguna cosa especial que puedan llegar a tener. Por ejemplo, de Freddie Mercury yo rescato mucho ese, en la voz mix más alta, cercana al falsete,
ese vibrato con esas especies de coloraturas que él le agregaba a su vibrato. Una cosa como del sistema nervioso de Freddie Mercury era eso, ¿no? Una cosa extraordinaria, que no se puede imitar porque es propia de él. Sí, sí. Así que bueno, ahí hay algunos ejemplos, por supuesto hay muchísimos más, ¿no? Hoy hay una cosa muy extravagante de los chicos que cantan rap y trap y todas esas cosas, que por ejemplo, como es un estilo muy hablado y muy cortado, por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, pero no hace falta hacer respiración y retención de la respiración, porque no hace falta, claro, porque si cantan eso, o los bailarines que cantan eso y bailan, obviamente el bailarín necesita un tipo de respiración diferente, mucho más aeróbica. Nuestra Claro, respiración es mucho más retenida, ¿no es claro. cierto? Entonces, también eso hay que tener en cuenta. ¿Sobre qué repertorio estoy aplicando la técnica vocal? ¿Qué exige este cantante? ¿No? Pues, Bueno, maestra, ¿y cuáles son, si nos puedes compartir los nuevos proyectos que tienes? Tienes un libro por allí, creo, que viene ahora. bueno, mira, a mí me llevan años los libros, me llevan años. A mí me interesa mucho la voz fuera del cuerpo ahora, Ok, ¿no? Me interesa, porque vos fijate, Lilian, que en realidad nosotros cuando cantamos estamos activando áreas cerebrales que están muy unidas con la visión también, ¿no? Uno dice que también se canta con los ojos, ¿no? Decían los maestros antes. No cierres tanto los ojos porque cantas con los ojos también. Bueno, entonces, no, si no se referían, en una intuición también, no se referían tanto al hecho de la expresión de la cara, sino que también se ve que hay áreas conjuntas entre el sonido de la voz y la visión. Entonces, claro, nosotros estamos en presencia, porque en realidad el cuerpo es el instrumento, pero el producto sonoro de cualquier instrumento es invisible. claro. Ahora, digamos, los demás instrumentos, bueno, son prolongaciones de nuestro propio cuerpo, al piano no le interesa, no tiene, no tiene conciencia, la conciencia se la da al pianista, pero nosotros somos un instrumento consciente de nosotros mismos. Claro. Entonces, con esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, y hicieron algunas personas que trabajaron sobre la visualización del sonido en el espacio con rayo láser y todas esas cosas que hacen, sobre todo en Estados Unidos, a mí me impactó mucho el hecho de qué le pasa a la comprensión o a la conciencia de la persona que sabe que en realidad no solamente tiene un sonido, sino que es un cuerpo sonoro el que tiene, ¿no? Así que estoy trabajando como por ahí, como que me estoy interesando más en ese campo de un espacio, en un campo de un espacio corporal interno y externo. Qué interesante, maestra. Yo pudiera seguir todo el día hablando contigo porque la charla es increíblemente interesante, pero llegamos al final de la entrevista. Me gustaría que nos contaras, si nos puedes contar, cuáles son, dónde podemos conseguir a Leticia Caramelli, en Facebook, tus redes sociales, para ponerlas por allí abajo, perdón, por aquí abajo, y así, de esa manera, las personas que estén interesadas en contactarte te puedan conseguir. ¿Nos los puedes contar? Sí, cómo no. Leticia Caramelli está en Facebook, Etevos también está en Facebook, en Instagram está Etevos, mi correo electrónico que vos también lo podés poner. Ajá. Eh, bueno, esas serían las conexiones donde en YouTube. En YouTube hay, creo que por Etevos, me parece que también están los 10 videos que en un momento yo realicé, creo que en el año 2000 y algo, 2005, Ya. hay 10 videos donde doy una serie de explicaciones
con personas, ¿no es cierto? Y con animaciones. Así que también creo que está en el YouTube, en ETVoz. Ahí, si buscan ETVoz por YouTube, ahí puede ser que también encuentren esos 10 videos, y si no, bueno, en cualquier momento yo los voy a subir. Muchísimas gracias. A todos ustedes, si están interesados en el método del desarrollo consciente de la voz, les recuerdo que nos dejen un correo y de esa manera podérselos hacer llegar. Maestra, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por estar acá, por atender a nuestro llamado para tener esta maravillosa entrevista, por conocerte. Realmente estamos aquí a la orden, esta es una ventana para tus próximos proyectos, para lo que nos quieras comunicar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. Quedo a disposición. Ok.